Bueno, entonces tenemos nuestra excreción en los organismos invertebrados. Inicialmente, siempre que hablamos de excreción, recuerden, nosotros vimos en nuestro periodo anterior o nuestro tema anterior, uno de los temas era el sistema respiratorio, ¿cierto? Ya nosotros vimos que de acuerdo al hábitat que tenga cada una de las especies en relación a los animales, desarrollaban una estructura totalmente diferente, adaptada al tipo de medio en el que se encuentra. Y el desecho que se está eliminando en el proceso de respiración, en ese caso sería el dióxido de carbono. Adicionalmente, si nosotros hablamos de los invertebrados, diferente al proceso de respiración, sino más bien a la eliminación de desechos nitrogenados, de excesos de agua y de otras sales, en el caso, por ejemplo, de organismos como los crustáceos, vamos a encontrar glándulas que sirven para ese proceso de excreción, que son las glándulas verdes, también las vamos a encontrar con el nombre de glándulas antenales. Antenales o verdes se refiere exactamente a lo mismo. Se conoce como glándulas verdes precisamente por, digamos, por el color del órgano como tal, y antenales porque se encuentran en la base de las antenas en esos crustáceos. En el caso, por ejemplo, de las arañas, vamos a encontrar unas glándulas que son coxales. Entonces, la coxa corresponde a la extremidad de el invertebrado, el que está conectado directamente con la parte del abdomen del animal. Ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Los metanefridrios que se encuentran en los moluscos y los anélidos, y los protonefridios que se encuentran junto con las células flamígeras en los platelmintos. En el caso ya un poco más específico en relación al sistema urinario que tiene cada uno de esos órganos en los diferentes grupos invertebrados, vamos a ver que se van a excretar excesos de agua, excesos de pronto de urea, de ácido úrico o también de sales disueltas, de algunas sales que se puedan encontrar disueltas en ese organismo como tal. Y en relación a la piel, entonces se nos menciona que produce sudor, ¿cierto? Nosotros eliminamos con el ejercicio sudor, y asimismo también en los anfibios sirve para el proceso de expulsión de dióxido de carbono. Recordemos que en el caso de ellos tienen una respiración netamente cutánea, que es como más eficiente en relación a la respiración pulmonar. Finalmente también tenemos las glándulas lacrimales, ¿cierto? Las glándulas de sal. Entonces, en algunas aves y reptiles o que viven en el medio acuático o que se alimentan de algunos animales de medio marino, esos excesos de sal son excretados por medio de las glándulas de sal o las glándulas lacrimales. Y finalmente ya tenemos lo que corresponde al hígado, ya en relación más bien en cuanto a la vertimento de algunas sustancias de excreción al intestino que luego son expulsadas en el proceso de la digestión. Entonces, recordemos que ya habíamos visto en nuestro primer periodo en relación al metabolismo, el hígado tiene la función de guardar la energía en forma de glucógeno, pero también tiene otras funciones, y una de ellas es mantener o retener y expulsar los excesos de la hemoglobina, de los glóbulos rojos que han cumplido su función. Recordemos que los glóbulos rojos tienen su color rojo precisamente gracias a esa hemoglobina, y esa hemoglobina nos sirve o le sirve a los glóbulos rojos para capturar el oxígeno en el proceso de la respiración. Tenemos de este lado lo que corresponden a los invertebrados que todavía no tienen una estructura o un órgano o un tejido que les permita de pronto desarrollar ese proceso de excreción. En este caso, iniciemos con este que es el más sencillo, ¿cierto? ¿Quién me recuerda qué organismo es este de acá? Se llaman poríferos. Los poríferos, muy bien. Entonces, los poríferos espongiarios o más conocidos como esponjas,
¿cierto? Recuerden que teníamos, es un organismo que está ya fijo en el fondo del mar, como se ve en esta imagen de abajo. Esto es un porífero, un ejemplar de un porífero, ¿cierto? Este es el cuerpo del animal como tal, este es el orificio que es el ósculo por donde salen los excesos de agua o el agua que ya ha sido filtrada, ¿cierto? Y recordemos que tienen unos coanocitos, miren estas células que tienen su flagelo, ¿cierto? Entonces, ya que en esa, digamos, en esa cavidad interna hay una capa de tantas células, de tantos coanocitos realizando ese proceso de filtración del agua que entra por los poros que tiene el cuerpo del animal, pues sencillamente a esa capa de células se le conoce como el coanodermo. ¿Listo? Entonces tenemos el ósculo, algunas cilios de pronto aquí en la parte externa del cuerpo del animal. Aquí también tenemos sus coanocitos con su flagelo, sus orificios por donde entra el agua de manera lateral y sale por el orificio de arriba. ¿Mm? Entonces en estos organismos recordemos que es un organismo invertebrado que está conformado en su mayoría por células. Cada una de esas células, de sus células, va a estar desarrollando el proceso de excreción por medio de difusión. ¿Listo? Lo mismo ocurre con este organismo de acá. ¿Cómo se llama? Es una medusa. Es una medusa, muy bien. De este lado tenemos la parte más segura de la medusa, que es la parte de la umbrela, ¿cierto? Aquí tenemos los tentáculos. Recordemos que sus tentáculos son urticantes y que los utilizan para capturar el alimento, ¿cierto? Entonces, en este caso, este organismo no tiene muchos órganos que le permiten desarrollar las diferentes funciones vitales, respirar, reproducirse, alimentarse, ¿cierto? Entonces, básicamente todo lo va a hacer a través de las membranas celulares en su piel. ¿Listo? Entonces, el mismo proceso, pero entonces acá veíamos que era un coanodermo, aquí vemos que es netamente el cuerpo del animal. Entonces, todo ese proceso se va a realizar por medio de difusión a través de las membranas de sus células a lo largo de todo su cuerpo. No hay una estructura específica, un punto específico donde el animal desarrolle la excreción, en este caso de amoníaco. Recordemos que como son animales marinos o acuáticos, ellos están expulsando todo el tiempo amoníaco. Si expulsan amoníaco, ¿cómo se les conoce a los organismos que expulsan amoníaco? ¿Los peces? Bueno, un ejemplo son los peces, sí, pero reciben un nombre de modo general. Los peces, ¿Amoniotélicos? amoniotélicos, muy bien, Linda, muy bien, son amoniotélicos. De este lado tenemos un parásito, este de aquí es un gusano como se ve, ¿cierto? Pero es un gusano plano, ¿listo? Es muy parecido al platelminto, pero este es un parásito, en este caso exclusivamente de los humanos. Entonces es muy conocido como, su nombre es tenia, pero también se le conoce como la solitaria. De este lado tenemos la parte cefálica o la parte de la cabeza del animal, donde este se fija. No sé si ustedes alcanzan a ver estas manchitas más oscuras. Ahí tienen alguna especie como de ventosa, de donde el animal se agarra del cuerpo internamente del hospedero. Entonces este lo que va a hacer es sujetarse y alimentarse de organismos, por ejemplo, como el ser humano. Este no posee un sistema excretor, así como el porífero y la medusa, entonces lo que va a hacer es que va a eliminar sus desechos directamente sobre el cuerpo del hospedero. Si nosotros lo tuviéramos en nuestro intestino o en nuestro estómago, pues nuestro estómago estaría lleno de desechos de este animal. Entonces vamos a tener que este es un organismo que elimina sus desechos por medio de difusión, de la misma manera que lo hacen estos otros dos. Estos tres tienen en común que son poikilosmóticos. Miren este término de acá. Los poikilosmóticos son organismos que, debido a que viven en el mar, van a regular esa condición de salinidad, tomando bastante agua y excretando los excesos de sal en el medio en el que se encuentran. Entonces, ellos no tienen ningún inconveniente con estar en el medio marino,
necesitan líquido, necesitan agua, así como nosotros, también necesitan alimento del medio marino, en este caso, sobre todo estos dos, ¿cierto? Pero van a regular esa condición tomando grandes cantidades de agua y excretando el exceso de sal. Entonces, recordemos, son tres organismos que no tienen una estructura excretora como tal, diseñada para eliminar los desechos nitrogenados. De este lado tenemos otro gusano plano. Digamos que se alimenta de tejido de otros animales, pero este puede ser un parásito externo. Este es un gusano plano, se conoce como platelminto. Esa imagen que nosotros vemos aquí realmente es una imagen real del animal. Parece que fuese una caricatura por la forma de su cabeza. Si ustedes lo miran, su cabeza es como un triángulo, ¿cierto? Como si habláramos de una flecha, ¿cierto? El cuerpo del animal es aplanado y su cabecita es en forma triangular. Entonces, estos dos punticos que vemos aquí son los dos ojos del organismo. Y si nosotros vemos estructuralmente su conformación interna, su fisiología internamente en relación a la excreción, es esta de acá. Entonces, sencillamente lo que nosotros vamos a ver en el organismo es que tiene unos tubos, miren esto de acá, estos son tubos que se encuentran ramificados, ¿cierto? Aquí termina una ramificación, aquí sigue todo el tubo del animal, ¿cierto? Aquí hay más ramificaciones, aquí se ramifica un poco más. Y hay unos ciegos. Recordemos que los ciegos son los puntos donde el tubo ya no se ramifica más. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ciego, ¿cierto? Aquí hay otro ciego. Tiene innumerables ciegos, ¿cierto? Pero también tiene estas estructuras que están señaladas en color verde. En esos ciegos, donde hay esas estructuras de color verde, lo que hay realmente es esto de aquí, una célula flamígera. Esta célula flamígera es la que desarrolla el proceso de filtración. Cuando nosotros hablamos de una excreción en un animal, lo que hay realmente es una excreción de los fluidos corporales. En el caso nuestro, si nosotros habláramos de una filtración de un fluido corporal interno, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama nuestro fluido corporal interno? El sudor, tal vez, o como... Bueno, la sangre, nosotros expulsamos nuestro sudor, ¿sí? Es una forma de expulsión de algún líquido con desecho, la parte del agua y un poco de sales, muy bien, ¿sí? Pero si hablamos de un fluido, algo que nos esté circulando internamente, ¿qué sería? ¿La sangre? La sangre, ¿cierto? Y de hecho la profe Caterín como que se le salió un poquito, ¿no? Entonces, ese fluido interno en el caso de animales invertebrados, recordemos que corresponde a la hemoglobina. Finalmente, estas células flamígeras lo que van a hacer es filtrar la hemoglobina. Esas células flamígeras en su interior tienen unos cilios, estos de acá, ¿cierto? Estos cilios van a estar en movimiento, van a estar circulando, van a estar generando movimiento, lo que hace que el líquido de la hemoglobina que se encuentra circulando por los túbulos de todo el cuerpo en el animal, se reabsorban los nutrientes que de pronto se encuentren ahí, ¿cierto? Los nutrientes que el organismo todavía necesita y separa los desechos que se encuentran también. Entonces, lo que hace con esa filtración es dejar de un lado lo que el animal todavía necesita y separar lo que corresponde a los desechos nitrogenados, a los excesos de sales o de pronto al exceso de agua. De pronto en esa parte el organismo necesita excretar no solamente ese tipo de desechos, sino también agua que le permita diluir esos desechos y poderlos excretar sin ningún problema. Porque si ustedes recuerdan, la mayoría de los desechos, en el caso de los animales, son líquidos. Entonces, debe estar acompañado de una parte también de agua. Entonces, finalmente ese fluido corporal entra a las células flamígeras, los cilios por su movimiento van separando lo que son desechos y lo que no son desechos para que el animal todavía lo aproveche y finalmente ese sería el proceso de excreción en los platelmintos.
Entonces tenemos de este lado que las células flamígeras están provistas por flagelos que permiten la movilización de agua, amoníaco y sales minerales hacia el túbulo excretor. Las sustancias de desecho atraviesan las células flamígeras, ingresan a los túbulos y son empujadas por el movimiento de los flagelos hacia el poro excretor, que es considerado como un nefridioporo. Entonces, como hablamos de como tal células, esta sería como tal la célula flamígera, ¿cierto? Esta de acá también, pero esos túbulos tienen ramificaciones y tienen conexiones y en uno de los puntos hay un orificio que comunica al exterior del cuerpo del animal para que se pueda expulsar por este los excesos de algunas sustancias internamente junto con el amoníaco, el agua y las sales minerales. Durante ese recorrido, el agua y las sustancias que son útiles al platelminto son reabsorbidas y los desechos luego se expulsan por el nefridioporo. Bien, entonces este sería lo que corresponde a los platelmintos. En relación a este, que es la lombriz de tierra, ¿cierto? El caso es bastante diferente. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay una estructura que se conoce con el nombre de metanefridios. Entonces ya hablamos del protonefridio, esto es un metanefridio. El metanefridio es, digamos, una estructura que se encuentra a lo largo de todo el cuerpo del animal. Si nosotros revisamos, esta lombriz tiene muchos segmentos. Este es un segmento, este es otro segmento. Su cuerpo es totalmente segmentado. Y cada uno de estos segmentos, este de aquí sería un solo segmento, este de aquí sería otro solo segmento, ¿cierto? Se conocen como metámeros. Entonces, cada segmento se va a llamar un metámero. En relación a esos metámeros, entonces, en cada uno de sus segmentos, vamos a encontrar una estructura como esta que tenemos acá. Inicialmente, bueno, nos señalan que esto es un túbulo colector, ¿cierto? Tiene este que es un poro. Todo este túbulo acá, que se encuentra plegado sobre sí mismo también, ¿cierto? Que está cubierto de una red de capilares. Recordemos que se está filtrando en este caso la hemolinfa, ¿cierto? Entonces necesito una red de capilares que me esté llevando todo el tiempo nuevamente hemolinfa y que me esté también recogiendo las sustancias que el cuerpo necesita o está reabsorbiendo de lo que todavía se necesita. Si se está filtrando la hemolinfa, lo lógico sería que se excretara solamente los desechos, no los nutrientes que el animal necesita circular por su cuerpo. Entonces, tiene esta red de capilares que le ayuda con el proceso de reabsorción, de recoger de pronto eso que el animal no quiere excretar, ¿cierto? Y tenemos este de acá, que es el nefrostoma. El nefrostoma, que es un órgano en forma de embudo, que es el que realmente realiza el proceso de filtración. Entonces, finalmente tenemos que esta sección que está aquí, que vemos en este metámero, se repite de este lado, lo que quiere decir que la sustancia o el líquido más bien, el líquido que se está filtrando, que viene de este metámero, se filtra en el metámero siguiente y así sucesivamente. Cada segmento va filtrando parte de la hemolinfa del segmento anterior. Entonces, con eso, el animal asegura que el proceso de filtrado está completo. ¿Listo? Este de acá es un túbulo colector. Aquí lo conocen o lo nombran como una vejiga. La vejiga finalmente funciona con la intención de almacenar, en ese caso, una sustancia líquida que es la que se va a expulsar, en ese caso. En algunos casos se les conoce como una preorina, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que es un espacio donde el animal va almacenando y ya cuando tiene la suficiente cantidad, pues se elimina por medio del poro que tiene acá. Esto que nosotros vemos aquí en cada metámero es esto mismo de acá, solamente que está inclinado. Entonces, tenemos aquí nuevamente el nefrostoma, que es este mismo que está aquí, el mismo que está aquí. Tenemos el nefrostoma, todo este túbulo de acá
que hace parte del nefridio es el túbulo o nefroducto, ¿cierto? Este que es el túbulo colector o la vejiga y finalmente el nefroporo. Entonces, básicamente eso sería en el caso de la lombriz de tierra. Entonces nos recuerdan que en los anélidos, como la lombriz, el metanefridio es un tubo largo con un extremo interno en forma de embudo, que es el nefrostoma de acá, que ya mencionamos, que posee algunos cilios. No sé si se alcanza a ver acá en la imagen, se ven unos cilios en color azul pequeñitos. Esos cilios son los que realizan la función de filtrar y comunican con la cavidad celómica del segmento anterior. Entonces, este nefrostoma comunica con el segmento anterior, este metámero de acá. El movimiento de esos cilios conduce el líquido hacia el interior del embudo y a lo largo del tubo se reabsorben las sustancias necesarias y queda únicamente un líquido acuoso con desechos que se eliminan al exterior a través de un poro excretor llamado nefridoporo. Entonces, básicamente eso es en relación a nuestra lombriz de tierra. En el caso de los caracoles es diferente. En el caso de los moluscos, ellos tienen lo que corresponde a un órgano de Bojanus. El órgano de Bojanus, digamos que corresponde a dos metanefridios tubulares unidos, uno junto al otro. Por un lado, va a estar abierto hacia el exterior del animal, del cuerpo, por donde se puede expulsar los desechos que se lograron acumular o separar de la hemolinfa en el cuerpo del animal, y del otro lado está abierto hacia la cavidad interna del cuerpo del animal, donde se intenta de pronto reabsorber o tomar el contenido del fluido corporal. Recordemos que en este caso, en el caracol es diferente el sistema circulatorio, ¿cierto? Si hablamos de hemolinfa, la hemolinfa es el líquido del sistema circulatorio, lo que en nosotros sería la sangre. Entonces, en el caso del caracol, ellos tienen un sistema circulatorio abierto, lo que quiere decir que la sangre del cuerpo del animal o la hemolinfa en el cuerpo del animal está regada por todo el cuerpo, ¿cierto? Y eso se tiene que reabsorber, nuevamente debe llegar al corazón para volver a emitirse al resto del cuerpo. Entonces, en ese paso, digamos que esa hemolinfa tiene una conexión indirecta con ese sistema circulatorio y el excretor para desarrollar el proceso de filtración. Y si nosotros vemos fisiológicamente o anatómicamente más bien, el animal tiene una comunicación o un punto de comunicación renopericardia y de la aurícula, de lo que sería en el animal el corazón, ¿cierto? Miremos esto acá, con el órgano de Bojanus. Miremos que este es el órgano de Bojanus. Entonces, sencillamente están cerca en espacio, ¿cierto? Están muy cercanos el uno al otro precisamente porque el riñón, bueno, entre paréntesis riñón, porque en este caso el órgano de Bojanus se conoce como una glándula renal, debe filtrar esa hemolinfa para excretar los desechos. Entonces, esta sería la fusión, digamos, de esos dos metanefridios como tal. Aquí tenemos lo que corresponde, se conoce también o lo mencionan como una glándula renal, y este que sería el canal excretor. Entonces, todo este sería el canal excretor. Y esto sería, esto que está en color café, lo muestran, es como la epidermis del cuerpo del animal. Entonces, si nosotros lo vemos, en el cuerpo está cerca al manto. El manto es la base plana por donde el animal se arrastra y básicamente el animal está excretando sus desechos por encima de su cuerpo, por debajo de la concha. Entonces, si esta es la imagen real del animal, lo que nosotros vamos a ver es que de este lado, muy cercano a la concha, el animalito está todo el tiempo expulsando sus desechos nitrogenados, excesos de agua y sales, y la sustancia viscosa que necesita eliminar, o el líquido viscoso que queda como producto de la excreción. Eso en relación a este molusco
En el caso, recordemos que hay moluscos acuáticos y hay moluscos terrestres. En el caso, por ejemplo, del caracol, es un molusco terrestre, entonces este va a ser uricotélico, es decir, que va a excretar ¿qué desecho de nitrógeno? Si hablamos de un organismo uricotélico, ¿cuál sería el producto de su excreción? Ácido úrico. Sí, muy bien. Creo que se le trabó un poquito el audio a Carlos. Sí, sería el ácido úrico, ¿cierto? Entonces, en el caso del caracol, el ácido úrico, en el caso del pulpo, en el caso de las ostras, en el caso de otros moluscos, sería el amoníaco, ¿cierto? Porque son amoniotélicos. De este lado tenemos los túbulos de Malpighi. Estos túbulos se encuentran en arácnidos y se encuentran en los insectos. Digamos que los arácnidos, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la respiración, decíamos que ellos tienen los pulmones en libro, pero que también tienen su respiración traqueal, ¿cierto? Entonces, en este caso pasan dos cosas. Estos tienen dos tipos de órganos de excreción en el caso de las arañas. Los túbulos de Malpighi, como su nombre lo dice, son un tubo. Es un tubo que se ramifica en muchos tubos. Entonces, inicialmente el tubo es este de acá, digamos que desde aquí se reabsorben algunas sustancias. Este sería un túbulo, ¿cierto? Aquí se une con otro túbulo que venía ramificándose, ¿cierto? Pero resulta que es un túbulo que es ciego. Este no tiene un orificio por donde emita o expulse sus sustancias de desecho directamente. No hay un tubo que le envíe eso a un extremo del cuerpo en el animal o a una capa superficial del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tomaron esto como adaptación y si nosotros vemos, desciende este túbulo, es este mismo de acá, entonces desciende y desciende hasta acá. Esto que está en color verde es el aparato digestivo del animal y este de aquí sería la parte ya final del ano en el animal. Entonces, ¿qué pasa? Que los túbulos de Malpighi están conectados al aparato digestivo para que en el intestino directamente se depositen los desechos en la excreción. Es decir, además de heces, cuando la arañita está defecando, cuando ella está depositando sus heces, está depositando también orina, ¿listo? O la sustancia o líquido viscoso que se produce como producto final, valga la redundancia, en el proceso de la excreción, ¿listo? Para verlo en mejor detalle, aquí tenemos lo que corresponde al estómago. Digamos que es un estómago algo tubular, ¿cierto? No es un órgano que se ensanche, ¿cierto? Tenemos estas ramificaciones que vemos aquí. Cada una de estas es un túbulo de Malpighi. Entonces tenemos una, tenemos dos, esta sería tres y finalmente en esta que sería la número 4. Entonces estos 4 túbulos se conectan directamente aquí, ¿cierto? Que es el intestino, luego esos desechos van a acumularse al recto y finalmente tenemos acá el ano del animal donde se depositan las heces con orina, ¿cierto? Porque los túbulos de Malpighi no están conectados directamente a un orificio, ¿listo? Son unos túbulos ciegos. Entonces, a lo largo del cuerpo del animal vamos a encontrar estos ciegos que no tienen una salida. Es como hacer de cuenta cuando nosotros hablamos de las direcciones, ¿cierto? Entonces nosotros decimos hay una calle, hay una carrera, ¿cierto? Hay una transversal, hay una diagonal. Hay algunas calles dentro de los barrios que son callejones. Entonces ese callejón es una calle que no tiene salida. En este caso es lo mismo. Es un conducto, es un tubo que se formó, pero que no tiene salida directamente del cuerpo del animal. Entonces por eso se conecta directamente al intestino para que luego, gracias al proceso de digestión y junto con las heces, se pueda eliminar la orina. Entonces finalmente se está eliminando agua, sal y algunos desechos nitrogenados. ¿Listo? Esto en el caso de las arañas, bueno, aquí vemos cómo se ve internamente en una araña. En este insecto, como esta abeja de acá, los túbulos de Malpighi no se ven muy bien, pero son estos de acá, esto que está así ramificado,
de acá, de acá, de acá, ¿cierto? Este sería el túbulo de Malpighi y este sería ya la parte final del aparato digestivo donde se excretan las heces junto con la deposición de las heces fecales y la orina. Y finalmente, ahora sí, tenemos las glándulas antenales y coxales, ¿no? Entonces, como les mencioné al principio, la araña tiene dos tipos de órganos que le sirven para la excreción. Uno son los túbulos de Malpighi, el otro son las glándulas coxales. Entonces, nuevamente, esto que está aquí encerradito, que estoy señalando acá, son los túbulos de Malpighi y las glándulas coxales, mírelas dónde queda al otro lado. Esta es una glándula coxal, esta es otra glándula coxal. En total tiene 4. Recuerde que tiene 4 pares de patas el animal. Por cada pata tiene una glándula coxal. La glándula coxal es el punto, o mejor dicho, la coxa. Se llama glándula coxal porque queda ubicada en la coxa. La coxa corresponde al punto donde la pata del animal está unida al abdomen en el cuerpo del animal. Entonces, todo este sería, bueno, este es el abdomen atrás, este sería la parte más bien del tórax, ¿cierto? Todo esto sería el tórax en el animal. Aquí tendría que haber una pata, aquí tendría que haber la otra pata, aquí otra y aquí otra. Entonces, estos animales son artrópodos porque tienen articulaciones. Miren esta pata de acá, tiene una, tiene dos y tiene 3 articulaciones. El punto donde esa articulación se une con el cuerpo del animal, este de acá, voy a quitar todos mis mamarrachitos porque no se logra ver muy bien. Este punto de aquí, esta primera sección se conoce como la coxa. ¿Listo? Y en la base de la coxa, ¿listo? La que está unida al cuerpo del animal es donde se encuentra la glándula coxal y tiene un sentido y una razón de ser. Si nosotros miramos esto que está representado en color amarillo, aquí nos dice que esto es un ciego digestivo, ¿cierto? Mírenlo acá, dice ciego digestivo. Entonces tiene un ciego digestivo, 2 ciegos digestivos, tiene 3 ciegos digestivos, 4 ciegos digestivos. Por cada ciego digestivo hay también una glándula coxal, son 4 de cada lado. Entonces se está tomando esos ciegos digestivos para tomar algunos desechos nitrogenados que se pueden expulsar a través de las glándulas coxales. ¿Listo? Esto en el caso de nuestras arañas. Entonces aquí, bueno, esta es una imagen que quedó de costado, ¿cierto? Aquí nuevamente nos mencionan que hay 1, 2, 3 y 4 glándulas coxales. Esas glándulas coxales tienen una conexión. La conexión lo que hace es este recorrido de acá, yo lo voy a hacer con otro color. Entonces, el contenido de las glándulas coxales va saliendo aquí, se une de este lado, ¿cierto? Se pliegan estos conductos aquí, luego hace este recorrido, sale acá, hace este recorrido de acá y finalmente llega a un nefridioporo. Entonces, básicamente lo que tenemos es eso en la parte media del cuerpo del animal, en el tórax del animal. En relación a los crustáceos, aquí tenemos una langosta. Entonces, si ustedes revisan, mire el tamaño de las antenas del animal, casi que es la mitad del cuerpo. Si nosotros relacionamos el tamaño de la antena con el tamaño del cuerpo del animal, básicamente puede ser medio cuerpo del animal. Entonces, en la base de las antenas, todo esto es antena hasta aquí. En la base de las antenas se encuentran esto, que son las glándulas antenales, que también se conocen como glándulas verdes, y finalmente lo que tenemos es esto, una cámara glandular, ¿cierto? Una cámara que va atrapando algunos desechos, excesos de agua, excesos de sales, de pronto desechos nitrogenados también. Todo este que es el túbulo excretor o el tubo excretor
Finalmente tenemos aquí una vejiga. Recuerden que la vejiga tiene una función de almacenar, entonces almacena el producto de la excreción. Luego el conducto excretor, que es el punto por donde ya se va a conducir la sustancia líquida y viscosa que se va a eliminar. Y el poro excretor, por donde salen los desechos del cuerpo del animal. Entonces aquí está ese tubo excretor, ese poro excretor del cuerpo. Entonces, básicamente, esto es la excreción en los diferentes grupos de invertebrados, llegando hasta lo que corresponde desde los poríferos o las esponjas hasta llegar a los insectos.